Vamos a resolver el primer ejercicio de derivadas parciales y derivadas mixtas, o también llamadas derivadas cruzadas. Tenemos f de x, y igual a 2xy quinta más 3x cuadrada y más x cuadrada más y cuarta. Vamos a resolver la primera, segunda y tercera derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Ya haremos las derivadas mixtas. Entonces, vamos a resolver la primera derivada parcial con respecto a x, la primera derivada parcial. Entonces tenemos para este caso, vamos a resolver con respecto a x. Entonces la derivada de 2x con respecto a x nos queda 2, pero aquí tiene la variable y elevada a la 5. Entonces, cuando está multiplicando esta variable con esta otra que se va a derivar al respecto, entonces la constante queda pues constante, o sea, se multiplica, se queda ahí, aunque sabemos que la derivada de otra constante, de una constante la cual no es igual, o sea, la derivada de y con respecto a x es 0. Entonces nos queda 2y quinta. Haremos lo mismo, por lo que su derivada con respecto a x nos queda más 3 por 2, 6, x, y. Y sabemos que hay que restarle una unidad al exponente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, que la derivada con respecto a x nos queda más 2x. Y aquí tenemos otra variable, pero no se está derivando con respecto a y, sino con respecto a x. Entonces su derivada es 0. Aquí tenemos la solución de la primera derivada parcial con respecto a x. Vamos a hacer la siguiente, la segunda derivada parcial con respecto a x. Es decir, de la primera derivada que se hizo con respecto a x, hay que derivarla con respecto a x nuevamente. Aquí tenemos ya otra variable que no es x. Entonces se considera una constante, por lo que su derivada es 0. Aquí tenemos 6xy, por lo que la derivada con respecto a x nos queda 6y más la derivada de 2x con respecto a x nos queda 2. Tenemos la segunda derivada parcial con respecto a x. ¿Qué pasa cuando ya vamos a la tercera derivada con respecto a x? Aquí ya no está la variable x, aquí tampoco. Ambas se consideran constantes, por lo que su derivada es 0. Ahora bien, vamos a la otra parte, la otra variable, la primera derivada parcial con respecto a y. De la misma función original hay que derivarla ahora ya no con respecto a x, sino con respecto a y. Entonces, vamos en este caso, tenemos 2xy quinta. Vamos a derivarla con respecto a y, por lo que 5 por 2 nos queda 10xy y le restamos una unidad al exponente, por lo que nos queda 10xy cuarta. Aquí, como es x y ya no se está derivando con respecto a x sino con respecto a y, la x permanece constante. Ahora tenemos más 3x cuadrada y, se va a derivar con respecto a y, entonces nos queda 3x cuadrada. Es decir, tiene potencia 1 y se va a multiplicar por 3. Y 1 menos 1 nos va a quedar 0. Y cualquier número que se eleve a 0, pues nos da 1. Por lo que nos queda 3x cuadrada. Más, aquí en este caso no se está derivando con respecto a x, sino con respecto a y. Por lo que su derivada es 0. Y la derivada de y cuarta con respecto a y nos queda 4y cúbica. Esta es la primera derivada parcial con respecto a y. Vamos a hacer la segunda derivada parcial con respecto a y. Es decir, de la primera derivada que se hizo con respecto a y, hay que derivarla con respecto a y nuevamente. Aquí la derivada parcial con respecto a y nos va a quedar 4 por 10, nos queda 40. X se mantiene constante y y se le resta una unidad al exponente, por lo que nos queda como 3. Más,
Aquí en este caso no se está derivando con respecto a y porque esa es otra variable y se considera una constante, por lo que su derivada es 0. Más 4y cúbica, su derivada es 12, porque 4 por 3 es 12, y se le resta una unidad del exponente, por lo que nos queda 2. Esta es la segunda derivada parcial con respecto a y. Ahora vamos a hacer la tercera derivada parcial con respecto a y. Entonces, de la segunda derivada parcial con respecto a y, se va a derivar con respecto a y nuevamente. Entonces, la derivada de 40xy cúbica con respecto a y nos va a quedar 3 por 40, nos da 120xy, y le restamos una unidad del exponente, por lo que nos queda y cuadrada, más 24y, por lo que 12 por 2 nos da 24 y se está derivando con respecto a x. Y 2 menos 1, sabiendo que hay que restarle una unidad del exponente, por lo que nos queda y a la 1 o simplemente y. Esta es la derivada parcial, la tercera derivada parcial con respecto a y. Ahora vamos a hacer la derivada mixta. La derivada parcial de la función con respecto a x con respecto a y. Es decir, de la primera derivada que se hizo con respecto a x, hay que derivarla con lo que está el resultado a y. Es decir, tenemos la variable y, se va a derivar con respecto a y de la primera derivada parcial con respecto a x. Entonces 2y quinta, la derivada de 2y quinta con respecto a y, entonces nos queda 5 por 2 nos da 10y, y le restamos una unidad del exponente, por lo que nos queda 10y cuarta, más 6x, porque la derivada con respecto a y de 6xy, este tiene exponente 1, por lo que se va a multiplicar por el coeficiente 6 y se le resta una unidad, por lo que nos queda y a la 0, y cualquier número que se eleve a la 0 nos da 1, y multiplicado por 6y, por eso la derivada nos queda 6y, y este es 2x, no se está derivando con respecto a x, sino con respecto a y, por lo que 2x es constante y su derivada es 0. Entonces esta es la derivada mixta con respecto a y, es decir, la derivada que se hizo con respecto a x con respecto a y. Ahora vamos a hacer la otra derivada mixta, la derivada mixta parcial que se hizo con respecto a y, derivarla con respecto a x, entonces es una viceversa. Pero aquí vamos a tomar en cuenta de la primera derivada parcial que se hizo con respecto a y. Aquí en este caso se va a derivar con respecto a x. Aquí la derivada con respecto a x de 10xy cuarta nos va a quedar 10y cuarta, más la derivada de 3x cuadrada con respecto a x nos va a quedar 6x. Y aquí es la derivada 0. ¿Por qué? Porque no se está derivando con respecto a y, sino con respecto a x. Entonces estas son las derivadas mixtas y vemos que son iguales, de la derivada mixta con respecto a y de la derivada mixta con respecto a x. Vemos que hay una igualdad. Y estos son los resultados finales de este ejercicio.